resulta que la visión de la última profecía de la Virgen de Fátima muestra a un obispo vestido de blanco subiendo una colina, una montaña. A su alrededor hay cadáveres de sacerdotes y de monjas. Este señor está caminando sobre las ruinas de Roma. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Enigma Dimensional. En esta ocasión les traemos un capítulo que podemos considerar que es un tema de actualidad. Está siendo discutido por múltiples sectores y es bastante controvertido, el cual es el advenimiento del Papa Negro y las supuestas profecías del fin del mundo. Sean todos bienvenidos. Bueno amigos, como les venía comentando, en esta ocasión vamos a discutir sobre un tema que podemos considerarlo de actualidad y es las profecías de San Malaquías. Examinaremos qué tanto de cierto tienen esas profecías, qué tanto de falso tienen, qué les ha sido agregado por diferentes sectores de interés asociados a estas profecías y vamos a ver finalmente si puede llegar a cumplirse estas profecías o no. Y para esto, qué mejor que nuestro invitado, el experto en cultura pop, el señor Víctor Alarcón. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo, ¿qué tal la audiencia? ¿Cómo están el día de hoy con este tema muy chévere para hablar en estos momentos? No, pues muy contentos porque hace rato no te teníamos como especialista acá en la palestra, de frente en el paredón, pero bueno, esperemos que esta noche podamos resolver muchas dudas que tenemos, pues ya que es un tema que sí está dando mucho de qué hablar con lo que está pasando ahorita con el Papa Francisco, con lo que sucedió con Benedicto XVI y entre otros. Pero bueno, terminamos de saludar a nuestros invitados. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Oli, bien. Muy bien. Vamos. No, súper. Acá pues meditando sobre lo que vamos a exponer hoy, sobre San Malaquías, sobre el tema de actualidad. El Papa Francisco está muy enfermo. Ya en estos días creo que hubo una... Leve mejora. Sí, y ya él mismo hizo como una carta y ya pudo decir al mundo que tranquilos, que todavía no le llegó la hora, pero pues sigue estando enfermito y es un hombre muy mayor. Pero bueno, se prendieron las alarmas y gracias a esas alarmas que se prendieron se revivió este tema antiguo que viene dándose, digamos que con mucha fuerza desde la abdicación de Benedicto XVI. Bueno, le mandamos un saludo especial a nuestro amigo Sebastián, que pues por temas ya, digamos, personales no ha podido estar, pero próximamente les traeré un especial excelente sobre uno de los grandes de la ufología contemporánea. Pero bueno, sin más dilación, Víctor, tenemos profecías de San Malaquías, el supuesto advenimiento del Papa Negro, el fin del mundo, el apocalipsis. Hay muchos círculos que son muy fatalistas, pero bueno, cuéntanos de dónde salen estas profecías, quién fue San Malaquías, cómo llegó a obtener este conocimiento o estas profecías. ¿Qué averiguaste? Bueno, claro que sí. San Malaquías fue un obispo irlandés, el cual bajo cierto tiempo y bajo ciertas circunstancias tuvo unas profecías. Pero pues como ya lo tenemos aquí en nuestro canal, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de quién fue, cómo llegó a estas visiones y qué consisten las mismas, ¿vale? Por favor, sí, porque qué pena ahí te interrumpo, pero he estado viendo diferentes fuentes de información, incluido YouTube, y muchos canales que son sensacionalistas y hasta lo llegan a vincular con los reptilianos. Supuestamente que tuvo contacto con extraterrestres. Sí. Eso ha sido una locura lo que está pasando con San Malaquías, pero bueno, digamos de fuentes serias que logras obtener. Claro que sí, pero entonces vamos a comprender algo muy básico, que es que en la religión católica se comparten los santos los nombres, ¿sí? Entonces hay tocayos. Un ejemplo es San Juan Bautista y San Juan Apóstol, y la Virgen Santísima María con la Santa María Magdalena, ¿sí? En este caso sucede lo mismo. Está San Malaquías del Antiguo Testamento y San Malaquías Armagh, que fue un obispo en el que vamos a hablar el día de hoy. Rápidamente, San Malaquías del Antiguo Testamento en el 460 a.C. era considerado un visionario
Pero entonces hay una pequeña trampa ahí. Lo que se alcanza a investigar sobre estos profetas es muy mínimo, y pues todo este tiempo de antigüedad se presta para muchas interpretaciones. E inclusive se dice que no es el mismo nombre de él, ¿sí? Malaki significa mi mensajero. Entonces ahí está esa duda, y cómo estos canales, como tú mencionas, o contenido de YouTube o en cualquier lado, empiezan como a tergiversar las cosas, ¿sí? Entonces se presentan que este Malaquías es el mismo al que vamos a desglosar el día de hoy. Y no es. Y no es. Y está San Malaquías de Armagh, vuelvo y reitero, obispo de nacionalidad irlandesa, que fue canonizado por el Papa Clemente III en 1190. Esto es en el transcurso del siglo XII después de Cristo. Pero bueno, está la profecía de los papas de San Malaquías de Armagh. Estas profecías aparecieron en un libro llamado el Lignum Vitae, publicado en 1595 por otro monje benedictino llamado Francés Arnauld. Este monje era muy fanático de todas estas, ¿cómo decirlo?, temas frente a las profecías y visiones y el estado en el que alcanzaban a llegar los diferentes santos, y fue un trabajo arduo que hizo este sacerdote. Lo curioso es que este libro fue dedicado a un rey, al rey de España, Felipe II. Entonces, todo lo que estamos mencionando en estos momentos se presta para empezar a armar como conspiraciones, ¿no? Como a ver por qué un libro que hace un sacerdote va dedicado, va esto atribuido a un rey, y más que todo al rey de España, ¿no? Más adelante vamos a seguir entrelazando pues todas estas ideas. Pero bueno, ahora sí, las profecías. Esto es un conjunto de textos esotéricos y escatológicos, los cuales están atribuidos a las visiones que tuvo San Malaquías, y que después de su fallecimiento fueron encontradas por un bibliotecario. Ahí vamos a montarlo, anotarlo ahorita en estos datos curiosos que pues también conseguí para ello. Este libro fue, bueno, como salió de las bibliotecas y de estos archivos ocultos por parte del Vaticano, eso se dio más que todo en el siglo XVI después de Cristo, en plena auge templario, podríamos decirlo así. Entonces también se presta mucho para diferentes interpretaciones, para diferentes puntos de vista, y varias cosas más. Lo interesante de todo esto es que cuando salieron las dichosas 112 frases, hubo para mi punto de vista, 3 cosas puntuales. Bueno, la primera es que en uno de sus viajes, para ser más explícito, en 1139 a la ciudad de Roma, ahí es donde él se le presentó todo este tipo de visiones. No hay como mayor información al respecto, cómo las vivió, si fue en un estado, como lo mencionamos, Cris, en otros capítulos, éxtasis católico. No encontré como información muy puntual la que me diera para mostrarle a ustedes y decirles, oiga, es que el man se postró en la cama una noche tal y de un momento a otro empezó a convulsionar o a sufrir diferentes episodios, lo que pues sucede en diferentes profetas, ¿sí? Pero pues hasta el momento no encontré algo como tan puntual. En este caso, hay una teoría que dice que él tuvo una visión, pero fue una visión en medio de un viaje que él hizo a Roma desde Irlanda. En este viaje, él tuvo esa visión, y cuando despertó de esa visión, porque no hay nada escrito sobre eso, pero cuando despertó, él mismo empezó a escribir, no sobre los 112 papas en sí, sino las referencias de los 112 papas, o sea, frases alusivas a cada uno de los papas, y que lo representara supuestamente. Sí, eso está en debate todavía. Bueno, la segunda curiosidad que encontré, pues ya la había mencionado, que fue un bibliotecario que descubrió los textos años después de su fallecimiento, en 1556. Textos que estaban pues guardados en estas bibliotecas que también mencionan muchos conspiranoicos, que son bibliotecas ultra secretas, selladas, y que el Vaticano tiene bastante conocimiento, no solamente de la religión católica, sino de muchos textos esotéricos, ¿no? ¿Cuándo supuestamente San Malaquías escribió las profecías?
dícese que después de 1139, el viaje que tuvo Y en después fueron descubiertas en 1500... en 1556. Cosa que el 400 libro, y punta de años años de diferencia. Eso Sí. es sospechoso. y claro, y el libro en 1595. No, y ahí digamos que pasa un fenómeno. Recordemos que muchos de los libros sagrados tuvieron intervenciones eclesiásticas, ¿sí? Entonces la fuente no es tan pura como se creía, y obviamente para suplir determinados objetivos que tenían estas autoridades eclesiásticas, pudieron haber sido manipulados. Claro, recordemos esa pelea que siempre han tenido los musulmanes con los cristianos y los católicos, porque pues el Corán sí se transmite a voz De y- generación en de generación. generación en generación, y no, pues yo creo que pues en algún momento se les habrá escapado algo, pero es muy mínimo cómo transmiten ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, la tercera curiosidad que encontré es el lema de la profecía, bueno, el estribillo número 112, que es el que nos interesa hablar el día de hoy, el cual es una profecía muy contundente. En especiales anteriores y lo que hemos estado hablando, las profecías pueden llegar a ser ambiguas. Las profecías, para que usted le pegue a una profecía, pueden pasar décadas, siglos, ¿sí? Muchísimo tiempo, y por alguna coincidencia, llamémoslo así, o porque la línea del destino fue trazada de esa forma, se dio justo para el momento, y aquí es donde pues especulan y pueden llevar a estas mismas como al amarillismo, pienso yo. Ok. Pero bien, esta es una profecía que tiene unas condiciones muy puntuales, y que a pesar de que no sea para una fecha muy, ¿cómo decirlo?, muy acertada, sí cumple varias condiciones, que fue el paso del tiempo de estos 112 papas. Entonces, hasta el momento, esas son las tres curiosidades que encontré, y para ahondar un poco más, la frase de esta 112ava dice así. Espérate un momento, qué pena. Estamos hablando de la misma profecía del fin del mundo. Exactamente. La que pronostica el Armagedón por ese Papa Negro, que se le han dado múltiples interpretaciones, y se está causando el revuelo que se está causando. Así ¿Sí? es. Sí, porque no nos vamos a poner a leer los 112 frases en latín, y pues aquí nos va a dar, mejor Ok. dicho, ¿Listo? Bueno, 5 ¿qué, días. qué nos dice esa profecía, esa frase? Bueno, cito. En persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano. Ojo ahí. Quien cuidará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Entonces, nombrándolo, es muy puntual, no es nada ambiguo, y pues encamina como a un desastre, ¿no? ¿Qué piensa Cris ahí? ¿Cómo la ve con esa frase? Bueno, teniendo en cuenta que eso se escribió en 1139, supuestamente, digamos, sí es impactante, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que no es que sea única. También hay otras conexiones con otras profecías de otras personas. Lo interesante no es en sí el último estribillo de la profecía de los 112, sino las coincidencias que se han dado para que la humanidad y la Iglesia Católica les preste atención a estas profecías. Eso está buenísimo, Chris. ¿Cómo así que han habido varios papas que han coincidido con estas profecías? Y supuestamente lo que yo he escuchado es que por eso le dan tanta validez a estas profecías de San Malaquías. Cuéntanos. Bueno, resulta que las profecías de San Malaquías son de dominio público. Inclusive los mismos papas le dan mucha importancia. ¿Por qué? Porque ha habido muchas coincidencias con respecto a las frases que San Malaquías dijo, y el número del papado, o sea, de la lista, coincide específicamente con una descripción de ese papa. Por ejemplo, aquí tenemos el número 109 de Medietate Lunae, que quiere decir de la media luna, y ese fue Juan Pablo I, que su nombre de pila es Albino Luciani, del italiano luz blanca, o sea, de luna. Nació en la diócesis de Belluno, del latín Bella Luna, y su papado duró solamente 33 días.
Esto fue muy impactante porque coincide y casa perfectamente con la descripción. Más importante aún y más impactante, el caso de Juan Pablo II. Que de Juan Pablo II se dice que fue el número 110 y su frase era de labores solis, o sea, que es el trabajo o de la labor del sol. Pues resulta que este señor, él nació en un eclipse solar. Dicen que también falleció. Y falleció en otro eclipse solar. Apenas. Es muy impactante que supuestamente esta frase le case tan perfectamente a él. Otra, Flos Florum, que fue Flor de las Flores. Ese fue el Papa 108, que fue Pablo VI. Y su escudo tenía la flor de lis, que es la flor de las flores. Y así sucesivamente tiene muchas coincidencias hasta llegar al más reciente, antes de Francisco, y fue Benedicto, el Papa Benedicto XVI. Resulta que él, pues la frase de este Papa es la gloria del olivo, Gloria Olivae, ¿sí? Resulta que Benedicto XVI originalmente no era benedictino, pero él acogió el nombre de Benedicto y de los benedictinos se hizo miembro de la congregación benedictina y después se hizo papa. Los benedictinos tienen o son conocidos por el olivo. Su representación es el olivo. Y qué más grande gloria para el olivo que uno de sus representantes sea el papa. Es decir, la gloria del olivo. Así, aquí hay una lista un poquito más larga. Sin embargo, es más larga la lista de los que no coinciden. Okay. Entonces ahí empieza a coger la profecía. O sea, como decimos o como conocemos, efectivamente algunas de estas profecías fueron convenientemente acomodadas según los intereses que se persiguieran en su época. Resulta que antes de 1500, creo que fue, se hizo una conversión para que de ese año para atrás los papas que estuvieron coincidieran perfectamente, y sí lo hizo, pero de ahí para adelante uno que otro coincidía, pero no todos. Bueno, Chris, me parece buenísimas las recopilaciones que has traído de estos papas y las coincidencias que tienen y por qué han sido asociados a estas profecías. Pero bueno, ya para terminar, veo que este capítulo es muy corto. Digamos que lo sacamos por la eventualidad, ¿cómo decirlo? Mainstream. La coyuntura. La coyuntura que es la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Pero el tema que nos atañe, y como canal de fenómenos paranormales, más allá de histórico o canal de variedades, lo que nos atañe acá, que son los fenómenos paranormales. ¿Ustedes qué creen de cierto que estas profecías se vayan a cumplir, que no se vayan a cumplir, que es un tema meramente mainstream, que tuvieron relación con temas extraterrestres? ¿Ustedes qué opinan? Víctor. Bueno, la verdad, y soy sincero, no veo ningún tipo de relación. Por más fantabuloso que sea este último estribillo, vuelvo y lo reitero, que es el que da y el que presenta el fin del mundo como tal, o no solamente el fin del mundo, también el fin de la Iglesia Católica como la conocemos. No entiendo cómo se puede prestar para conspiraciones de pasillo, como nosotros decimos. Siempre es murmullos y teorías que no tienen que ver una con la otra, se entrelazan y pues sacan un producto final que pues no tiene como el suficiente peso y argumentos pues para poderlo llevar y darle como este suceso apocalíptico el fin del mundo. Bueno, claro está, para los que no se han visto la película Cónclave, esta película trata un tema muy similar. No voy a hacer ningún spoiler, pero para mí esta película puede ser divinamente un primado negativo. Hay un suceso muy puntual, ya casi al último de esta película, que pues puede presentar y darle fuerza a este estribillo número 112. ¿Sí?
Es decir, que nos dejas la tarea de ver la película para encontrar el primado negativo y charlarlo acá en los comentarios. Claro, por supuesto, es muy bacana, es muy chévere esa película y lo que su merced menciona, cualquier apreciación, cualquier pregunta, sabe que nosotros estamos acá pues para compartir y debatir, lo más chévere de todo. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Cristian, apreciaciones sobre este tema de las profecías, fin del mundo, apocalipsis. ¿Qué opinas? Es que es un tema muy complejo, porque hay muchas creencias entremezcladas. Tenemos las profecías de San Malaquías que tienen una relación, sobre todo la última, que es el Papa 112, una relación muy estrecha con la profecía de la Virgen de Fátima en Portugal. Resulta que de los 3 pastorcitos, una, la mayor, se volvió monja y a ella era la única que la Virgen María le hablaba. Le dijo 3 profecías, ella publicó 2. Por orden de su, ¿cómo decirlo? ¿Congregación? De su obispo, Ok. directamente, le dijo, que era el obispo Leiría, le dijo que por favor escribiera esa última profecía para mandarla al Vaticano. Por orden de ese obispo, ella lo hizo. Que decía la profecía, que es lo que más, digamos, coincide con las profecías de San Malaquías. Y es que en la profecía de San Malaquías, el último dice que será destruida la ciudad de las 7 colinas. ¿Sí? Resulta que la visión de la última profecía de la Virgen de Fátima muestra a un obispo vestido de blanco subiendo una colina, una montaña. A su alrededor hay cadáveres de sacerdotes y de monjas. Este señor está caminando sobre las ruinas de Roma para finalmente llegar a la cima de la colina, donde hay una cruz de madera. Él se arrodilla a rezar y unos soldados le disparan y él cae muerto. Ok. También hay que tener en cuenta que no solamente en las profecías de la Virgen de Fátima, que lo dijo, fue que la Virgen María dice: por favor, ofrezcan al corazón inmaculado de María y de Jesucristo a Rusia. Y lo dijo muchísimo antes de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Es decir, hay muchas coincidencias, sobre todo en estas conexiones que hacen entre profecías. Porque supuestamente el Papa 112 va a ser el último Papa. Supuestamente va a haber la destrucción de Roma. Una coincidencia es que Rusia ahorita le está declarando la guerra a Ucrania. Bueno, le declaró la guerra a Ucrania y es un paso directo hacia la parte del Mediterráneo. También Rusia se declaró por la revolución bolchevique, se declaró atea, siendo que tienen una de las iglesias más ortodoxas del mundo. O sea, hay muchas contradicciones. Y en este momento, teniendo en cuenta todo eso, podemos decir que es una posible, digamos, realidad para que suceda un apocalipsis. Pero estas conexiones son meramente subjetivas, aunque pueden ser ciertas. Sin embargo, como habíamos hablado anteriormente, la Santa Iglesia Católica ha metido su santa mano en tantas cosas santas para amañar los resultados, para manipular la opinión pública, que uno ya no puede tener certeza si que las profecías son, primero, de San Malaquías. Segundo, cuándo las escribió o si las escribió. Porque según cuentan, también la historia, hay una biografía de San Malaquías escrita por su mejor amigo y nunca parece que él haya tenido esas visiones en esa biografía. Entonces, ¿qué tan cierto es que San Malaquías escribió esas profecías? Pero, ¿hay coincidencias? Sí las hay. Ok. Y ya con eso, pues yo les doy mi opinión. Digamos que las profecías sirven
para el tercero que esté buscando cómo aprovecharse de ellas. ¿Sí? Yo como lo veo, en ese momento la Iglesia Católica está pasando por una crisis muy profunda. Digamos que la pérdida de feligreses ha sido como nunca antes, como no se ha visto en la historia reciente. Últimos reportes se dice que ha descendido como entre los últimos 5 años, ha perdido el 30% de sus feligreses. Entonces, ¿qué más conveniente que una iglesia de una persona que pues era partícipe y muy importante en la Iglesia Católica, para dar a conocer estas creencias y que la gente se acerque más que a Dios, digamos que a esta organización? No tengo nada contra la Iglesia Católica, contra los católicos, cabe resaltar, pero pues estamos analizándolo de una manera un poco más objetiva. Pero sí le doy un punto a favor, y es que si ustedes se ponen a ver los hechos actuales, hay una convergencia de eventos impresionante. Como lo acabas de mencionar, Rusia es un tema supremamente álgido en los últimos días, porque a mi modo de ver, Estados Unidos está trabajando para Rusia. Casi todas las políticas de Trump, lo que ha hecho con Zelensky y con Ucrania, más que beneficiar a Estados Unidos, están beneficiando abiertamente es a Rusia directamente. Entonces por ese lado converge. Lo que dijo JJ con el asteroide Gok, que supuestamente tiene el año de ocurrencia en 2027, otro punto de convergencia. Crisis que se vienen, por ejemplo, hay muchos analistas económicos que predicen una crisis para 2020, más o menos 2026, 2027, por estas políticas tan extremas también de Donald Trump. Entonces, es una serie de eventos que misteriosamente sí están convergiendo en esa posible profecía. Otra cosa, que dicen que después de la gloria del olivo viene Pedro el Romano. Y ustedes dicen, pero bueno, Francisco no es el Pedro el Romano. ¿Qué es lo que pasa? Que al parecer, en temas jurídicos, Francisco legalmente no es papa. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, puede que el salto del papa sea de la gloria del olivo a Pedro el Romano. Bueno, ahí digamos que el que quiere encontrar, encuentra. ¿Sí? Sí. Busca y encuentra. Porque sí. hay una teoría que dice que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, sacó su nombre de San Francisco de Asís. Pero San Francisco de Asís tenía un segundo nombre. ¿Y cuál era? Pedro. Entonces quieren hacer esa conexión para decir, entonces sí es evidente que Francisco es Francisco Pedro, por ende Pedro el Romano, porque Roma, o sea, él es la cabeza visible de Roma, supuestamente. Entonces esa conexión como que sacada como tan forzada, uno. Y dos, resulta que hay otra teoría que dice que lo que está haciendo Francisco es haciendo de papa interino, porque normalmente los papas no ven a su sucesor. Lo que está haciendo Benedicto, que sí vio a su sucesor, porque Benedicto renunció a partir de, dicen las malas lenguas, de toda la corrupción, sobre todo lavado de activos y todo en el Vaticano, porque son bancos que no tienen una regulación con eso. Y dos, obviamente por todos los vejámenes hechos por los sacerdotes en los pueblitos, a los niños y demás. Pero entonces Benedicto no se aguantó eso y prefirió dar un paso al lado. Eso dicen las malas lenguas. Y se renueva la fe y se renueva la imagen con este nuevo Papa Francisco, que por ende dicen que es el Papa Negro, ya que viene de los jesuitas y los jesuitas tienen su túnica negra. Es decir, si queremos encontrar, encontramos. ¿Sí? Pero pues de ahí a que sea lógico, eso es otra cosa. Es cierto. Yo solo digo una cosa ya para finalizar, y ojalá eso sea falso. Porque si llega a ser cierto, ay Dios, y nos toca pagar escondedero a todos. Posiblemente sea falso, posiblemente no. Ya el tiempo nos dirá. Lo que sí los quiero invitar es en una próxima ocasión ver o revisar las profecías de uno de los contactados más importantes de la historia, de la historia reciente latinoamericana, perdón, y es Enrique Castillo. Ya procederemos a hacer esa investigación con el experto en ufología. Le mandamos un saludo, un caluroso abrazo desde acá.
y ya procederemos a ver Enrique Castillo qué dijo, porque muchas de esas profecías sí se hicieron realidad. Ya lo veremos. Pero bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias por traer esta investigación tan interesante, tan polémica, porque sí da apertura a muchos debates. Y pues nada, esperemos que el tiempo no le dé la razón y eso no vaya más allá de especulaciones. Claro, y bueno, sí. Gracias a la audiencia, gracias por acompañarnos hasta este momento. Por favor, no olviden dejarnos su like, seguirnos, compartir este contenido en redes si les gustó y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.